Vamos a iniciar ahora, señores, señoras. ¿Ya? Buenos días, gracias a todos y a todas las personas que se han dado cita para esta actividad del Departamento de Español. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy profesor en el Departamento de Español y miembro del Comité de Actividades del Departamento. Para nosotros es un honor y un placer tener a uno de los más importantes escritores, narradores puertorriqueños, Irán Lozada, con nosotros, para que pida un aplauso. Irán Lozada es un abogado. Él sabe que los abogados van todos al infierno, pero los poetas vamos a estar ahí esperando por él y por ellos antes que ellos lleguen. Irán es un exquisito narrador, escritor de novelas, de cuentos y también poeta, pero casi siempre que ha estado en nuestro recinto, y esta no es la primera vez que se le pide que venga, ha sido por sus novelas, específicamente porque los profesores han asignado, en este caso, dos de sus novelas. O sea, se asignó El espía de Betances y ¿cuál más asignó? Y Los muertos se visten de blanco. Diferentes profesores la han asignado. Yo después le pediré a los profesores que pasen por acá, lo que quieran, para hacer algunas preguntas a nombre de sus estudiantes. Pero tenemos un tiempo limitado y por eso vamos a pedirle al escritor que haga una presentación primero sobre lo siguiente, que hable sobre lo que es la novela, porque todos queremos saber cuál es el concepto de novela que él tiene y cómo él lo maneja. Y lo segundo, que hable entonces un poco de los tipos de novelas que él ha trabajado y específicamente las novelas que ustedes están leyendo. Que hable sobre la novela policial, que este sería el caso de Los muertos se visten de blanco, correcto, Irán. Y sobre la novela histórica, que este sería el caso del espía de Betances. Le hemos pedido que use unos 30 minutos del tiempo para dejar espacio para las preguntas. Les anunciamos a los estudiantes que no pudieron entrar, que son la gran mayoría, yo diría que 2 o 3 veces esta cantidad se quedó fuera, que cuando termine la actividad vamos a ir frente al departamento, frente a la escuela de comunicaciones aquí, en esos banquitos que están ahí, y el autor va a estar allá para firmar. Yo hago esta introducción, pero después la doctora Lina Luz Santiago vendrá y tendrá a cargo la moderación de las preguntas y la discusión con los estudiantes. Un aplauso para Irán. Gracias, Carlos Roberto, gracias a Lina Luz Santiago, gracias a Ricardo Rodena por esta invitación, gracias a la Facultad de Español y Literatura de este recinto. Todo escritor, todo poeta, todo narrador es primero un lector voraz. Recuerdo cuando comencé a leer, cuando tenías 4 o 5 años, leía todo lo que cayera en mis manos. Todo. Los famosos muñequitos, los cómics, las revistas ilustradas que venían de México, me fascinaban. Leía mucho y todo lector a la larga, todo lector voraz, a la larga termina escribiendo sus propias historias, sus cuentos, sus novelas, sus poesías, sus poemas. Yo recuerdo que la primera novela que me impresionó, Vargas Llosa dice eso en sus narraciones sobre que es ser novelista, que un escritor tiene una novela que lo impresiona, que lo asombra. Y yo recuerdo que esa fue La víspera del hombre de René Márquez. La víspera del hombre, que invito a su lectura. Y recuerdo esa escena, yo tenía 13 años, 12 o 13 años, estaba en 7º grado. Esa escena de La víspera del hombre de René Márquez, un escritor puertorriqueño, muy famoso, muy conocido durante la década del 60, la generación del 60, dramaturgo, Los Soles Truncos,
por ejemplo, una obra de Reina Márquez, escribió una sola novela, escribió dos novelas, La Mirada, pero para mí la mejor es la primera, La Víspera del Hombre. Y hay una escena en esa novela donde Lita, el personaje femenino, una muchachita de 13 o 14 años, de color bronceado, cobriza, esa niña sale desnuda del bar de Carrizales en Arecibo. Y allí está Pirulo y la ve saliendo desnuda del mar de Arecibo. Para un niño de 13 años, esa escena fue muy impresionante. Y luego, sin darme cuenta, mucho tiempo después, frente al pelotón de funcionamiento, como hubiera dicho García Márquez, frente a uno de mis libros, la segunda novela, María Madía, sin darme cuenta, reproduzco esa escena. No sé si consciente o inconscientemente. María del Mar, pelirroja, de piel de nácar, entra desnuda a un río en Carolina. Yo estaba, de alguna manera, estaba reviviendo, creo que inconscientemente, porque luego me di cuenta, aquella primera escena que leí 40 años atrás. Así que toda novela es producto de las experiencias, pero del autor, pero toda novela es el intento de crear otra dimensión, otro mundo posible. Con el perdón de los poetas, la reina de los géneros es la novela. Y la novela es eso, la novela es ese intento del escritor, del narrador, de crear otro mundo. ¿Por qué? Porque está insatisfecho con su mundo, está insatisfecho con su vida. Y quisiera ser como Dios, crear otro mundo, donde haya leyes físicas distintas, donde haya otros soles, otra gente, otras experiencias amorosas, que reviva y que renazca y que muera con otros pies, con otras caras. Esa es una novela. Si usted busca un texto, puede una narración más larga que un cuento, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente es un intento del autor de crear otro universo, otra dimensión, otro mundo paralelo. Y eso es lo que yo intento, crear otro mundo con mis novelas. El espía de Betances surge de cierta manera como una invitación que me hizo el profesor Carlos Roberto Gómez Veras. Él y yo acostumbramos, yo iba mucho a su taller de trabajo allá en Río Piedra, donde produce Isla Negra. Y los viernes o los sábados yo me sentaba allí, interrumpía su trabajo, a hablar de historia o de literatura. Y cuando él habla de literatura, yo lo escucho. Porque hay muchas cosas que yo no conozco de literatura. Yo no conozco muchas veces que eso de intertextos. Él una vez me explicó que es un intertexto. Ahora, cuando yo hablo de historia, él me escucha. Y me dijo en una ocasión, una de esas conversaciones, hace creo que un año atrás, oye, ¿por qué no escribes una novela sobre Betances? Ya que sabes tanto de Betances. Y él, que es mi editor, y que a veces me dice, mira, esta línea creo que no debes ponerla ahí, este título no te conviene, esta portada sería mejor, esta portada, por ejemplo, es creación de él, fantástica, esta portada también es creación de él, de su taller de trabajo de Isla Negra. Y me invitó a escribir sobre Betances. Yo conocía a Betances, a mí me fascinaba Betances. Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria, nacido en Cabo Rojo en el 1827 y muere en París, Francia, en el 1898.
poco antes de la invasión norteamericana en Puerto Rico. Es cuando dice en su lecho de muerte, yo no quiero colonia ni con España ni con Estados Unidos. Y otra cosa que dice en su lecho de muerte es, refiriéndose a Simplicia, su compañera de 40 años, según un libro de historia de Félix Ojeda Reyes, uno de los escritores de historia más fecundos en términos de la obra de Betances y la vida de Betances. Grita Betances en su lecho de muerte: saquen a esa diabla de aquí. Se refería a Simplicia. Yo le planteo eso a una amiga muy combativa en términos feministas, la profesora Liliana Coto Morales, y me dice: es que no era fácil ser la mujer de Betances. Betances era un hombre perseguido toda su vida. Creo que vivió en Puerto Rico de sus 70 y pico años de vida, apenas vivió en Puerto Rico menos de 20 años. Vivió en Cabo Rojo hasta los 10 años, 11 años, de allí parte a París, Francia. Y es desterrado en el 67, en 1867. Y no regresa a Puerto Rico hasta que muere. El cadáver regresa en el 1920. Murió en París en el 1898, como dije. Y ese entierro de Ramón Emeterio Betances fue quizás el más grande que se ha hecho en Puerto Rico. Ese desfile de personas que habían conocido un poco de Betances, desfilaron desde San Juan, desde el puerto de San Juan hasta Cabo Rojo para su entierro. Los despojos, porque ya venían desde París, desde Francia, en un buque de guerra militar. Qué curioso, lo trajeron. Simplicia fue su compañera después que muere la prometida de Betances, la sobrina, Carmelita Henry Betances. Muere una semana antes del matrimonio en París. Era su sobrina. Necesitaba la dispensa del Papa para casarse. Y llega la dispensa papal y muere una semana antes del matrimonio de tifoidea. Carmelita Henry, hija de un francés, Betances, hija de Carmen, una hermana de Betances. La diferencia de edad entre Lita y su tío, Ramón Emeterio Betances, era alrededor de 11 años. Lita nació en el 1839, por ahí. Y muere a los 18 años, 19 o 20 años, en París, de tifoidea, como ya dije. Cuando Simplicia que la conocen, la recuerdan, Simplicia Jiménez Carlos, hija de Celestina Carlos, de Orienda de Cabo Rojo, conoce a Betances. Ya hacía 3 años había muerto Betances. Yo sospecho que Simplicia se enamoró de Betances, aún Betances siendo novia de Lita, porque Celestina, la mamá de Simplicia, vivía y trabajaba en Cabo Rojo, cerca de la hacienda la hacienda Carmen de don Felipe Alacán, el padre de don Felipe Betances. Alacán era la mamá, Carmen Alacán. El papá de Betances tenía una finca y allí trabajaba de vez en cuando Celestina, la mamá de Simplicia. Así que yo creo que a los 6 años, Simplicia, la compañera por 40 años, conoció a Betances. Mi fuente de información, porque todo escritor debe tener fuente, debe investigar.
excepto esta. Esta yo tuve que investigar mucho, los muertos. Pero esta requirió mucha investigación. El espía Betances requirió mi lectura de más de 200 o 300 cartas de Betances. Muchas de ellas recogidas en un texto que se llama Betances, de Luis Bonafus, un puertorriqueño de padre francés, que conoció a Betances de joven y conoció a Betances de viejo. Así que ese texto de Luis Bonafus, si lo ven por ahí, en alguna librería, cómprenlo, eso es una joya. El Betances de Luis Bonafus. Y en esa carta que reproduce Betances y en otra que reproduce Félix Ojeda Reyes, me fue muy curioso que Betances apenas menciona a Simplicia. Su esposa de 40 años apenas la menciona. Menciona mucho a Lita, pero no menciona a... Y yo creo que Simplicia eso de alguna forma se dio cuenta. Había amigos de Betances que la trataban como si fuese la ama de casa, la ama de llave de Betances, no la esposa de Betances. Y ella resentía eso. Mucho tiempo después, cuando ella viene a Puerto Rico en 1820, poco antes de que lleguen los despojos, los restos de Betances, un periodista la entrevista en la calle Fortaleza y le pregunta si ella alguna vez sintió celos de Lita. Y ella creo que mintió, dijo que no. Imagínense, Betances consideraba a Lita Henry Betances la Virgen de Borinquen. Cuando muere, la trae en una caja de plomo. Pelea con todos los gobiernos que no permiten que Lita desembarque en los puertos de San Tomás o de Santo Domingo o de Jamaica. Finalmente logra, por la ayuda de algunos dirigentes puertorriqueños, José Julián Acosta, el pintor Francisco Oller, logra que la entierren en Cabo Rojo. Él veneraba a Lita. Y a la voz se sentía culpable de su muerte. Porque de no haber ido a París, no hubiese contraído la tifodea y no hubiese muerto, me imagino yo. Los novelistas tienen que imaginar las cosas. Porque el novelista que entra a hablar de historia, de novela de historia, tiene que buscar los silencios de la historia. Si me preguntan qué es una novela histórica, yo te contesto, una novela histórica es aquella que logra descubrir los silencios de la historia, lo que el historiador omitió o no quiso decir. Así que yo trato aquí, distintos a otros amigos novelistas que yo critico de sus novelas de historia, yo no intenté hacer una biografía de Betances. Yo intenté buscar dónde están los silencios de la historia de Betances. Y de ahí surge esta novela. Hay varios momentos muy interesantes en la vida de Betances que yo trato de traer aquí. A los 20 años, Betances estaba en el 1848 en París, Francia. En plena revolución en París, Francia. En Francia han ocurrido cientos de decenas de revoluciones. Decenas. La Revolución Francesa en 1789, la Revolución de 1830 y la del 48. En el 48 la burguesía y los obreros. Es la primera vez en la historia en que el movimiento obrero incurre en la historia. Es la primera vez en la historia que el movimiento obrero se convierte en protagonista de un movimiento revolucionario. Eso quizás sea un poco atrevido de mi parte a plantearlo, pero antes del 48 en Italia, en Prusia, en Francia, las revoluciones las hacían la burguesía. Y los artesanos y los peones eran sus soldados. En el 48, Betances está allí, lo dice, es estudiante, va a comenzar los estudios de medicina, en la Universidad de París, tiene 20 años, y él dice en una de sus cartas que yo fue mi bautismo de fuego. Eso fue en febrero del 48, derrocan a Luis Felipe, el último rey que tuvo España, que tuvo Francia, perdón. Un rey de Borbón, por eso me confundo con España porque era también Borbón, de la misma familia Borbón de España.
que estaba más cercano a otra dinastía, la aristocracia europea, la dinastía de los New Orleans. Pero Luis Felipe Borbón fue el último rey que tuvo Francia, y es derrocado en una revolución que estuvo allí Betances. Los que han visto la película Los Miserables recuerdan las barricadas en las calles estrechas de Francia, y Betances estuvo en una de esas barricadas en el 48. No da muchos detalles, no dice mucho qué hizo, se disparó, qué arma utilizó, si alguna. Estuvo en el 48, y yo creo, porque tampoco lo he visto, quizás alguien me pueda ayudar en el público, que vino a Puerto Rico en el verano del 48. Entonces conoció a Lita, que tenía 10 años en ese momento. Y quizás a los 20 años se asombró de la belleza de Lita. Y cuando regresa, hecho médico graduado de París, Francia, quizás en el 1800, se gradúa de médico en el 53, quizás en el 54, llega a Puerto Rico ya médico en el 55. Y ya Lita tenía 18, 19 años, por ahí. Poco a poco. Y entonces se hacen novios. El tío se enamora de la. Y fíjense qué cosa curiosa, en el verano del 48, en febrero, cuando ocurrió la primera etapa de la revolución del 48 en París, el rey Luis Felipe dice: no voy a desatar el ejército, se va al exilio, se va a Londres, y evita que el ejército se enfrente a los obreros. Betances en Puerto Rico, cuando la segunda etapa de la revolución del 48 en julio, estando Betances en Puerto Rico, ocurre la gran matanza de obreros. Los militares, el ejército francés, ya no teniendo al rey que los controla, a Luis Felipe, masacran a los obreros, que en cierta manera el hecho de que Betances estuvo en Puerto Rico en el verano del 48, yo creo eso, yo no estoy muy seguro, yo no lo he visto muy claro en los libros de Félix Ojeda Reyes. Yo creo que sí, que estuvo en Puerto Rico en el verano del 48. No estoy seguro, invito a que lo estudien. Yo me lo inventé, yo creo que estuvo. Quizá me lo invento, quizás fue cierto, no sé. Hay que inventarse las cosas, ¿eh? Si quieres ser novelista, inventa, no dejes que la historia te domine. No, tienes que reinventar la historia, para eso escribe novelas y cuentos. Si no le usas la imaginación, no inventes, no escriba. ¿Ok? Bien. En el 48. En el 68, cuando ocurre el grito de Lares, entonces tampoco está en Puerto Rico. Hubiera muerto en Lares. Estaba exilado en San Tomás. Así que Betances tuvo en parte suerte. Muere a los 70 y pico años en París. Bueno. Esa es la novela histórica. Muy bien. La novela policíaca, ¿de dónde surge? Bueno, Los muertos se visten de blanco, novela policíaca. Aquellos que, bueno, la novela policíaca, la novela detectivesca, la novela negra, o la novela social, como algunos están llamándola ahora, que quizás sea la novela más leída en el mundo. O sea, el género, la especie, debo decir, porque el género es toda la novela. Quizás la especie, si me permiten esa expresión, la novela policíaca es la que más abunda y la más que se lee en el mundo. Esta novela es la más que se lee. Cuando yo repaso los envíos de Amazon, todo el mundo está comprando Los muertos se visten de blanco. Esta portada muy bonita, como dije ya, es creación de Isla Negra, del editor. Pero hay un detalle muy interesante que distingue esta novela. La novela policíaca común y corriente, hay un investigador sofisticado, Sherlock Holmes, Hércules Poirot, que investiga crímenes que ocurren en las grandes mansiones, en los trenes que van hacia el oriente,
en los barcos de vapor que recorren el Nilo, en lugares sofisticados. Ahí ocurren los crímenes entre grupos y sectores de la aristocracia europea y la burguesía europea. Y usan la inteligencia, la deducción, para descubrir quién es el criminal. Y cuando el criminal es capturado gracias a la inteligencia y la razón de ese detective, entonces regresa el orden a la sociedad. El detective, ya sea aficionado, ya sea un policía, un detective privado, vuelve a recuperar el orden perdido por el orden que irrumpe el criminal. Y eso es un poco el deseo, la ilusión de la burguesía incipiente del siglo XIX, que era posible controlar el crimen usando la razón. Los nuevos novelistas, y ahí me incluyo, de la poesía policíaca, dicen, ¿qué es eso de razón y deducción? Los detectives privados lo que investigan son esposos infieles, no crímenes aterradores. Yo conozco a detectives privados. Eduardo Rojas es un policía, un sargento de la policía, que marca la razón, lo que usa es la pasión. Y los crímenes que investiga, todo el mundo sabe quién mató a quién. Todo el mundo sabe quién fue el asesino de la última masacre en Ponce. Y nunca son, o pocas veces, son arrestados. Así que ese deseo del novelista, de la poesía incipiente, la que empieza esta especie de novela, la policíaca, creían que era posible con la razón y la inteligencia acabar con el crimen. No. Hay un concepto que se llama la anomia, o anomía, anomía, con acento en anomía, que es que el desorden de la sociedad es lo que provoca la nueva novela del crimen, la novela social. Ahora se llama, muchos lo llaman novela social. La novela del crimen, es la anomía, es esa conciencia de que el mundo es un desorden, que no hay forma de controlarlo, ni con detectives privados inteligentes, ni con Sherlock Holmes y Hercule Poirot, cosas por el estilo. Así que aquí, este personaje, este detective, que vuelve ahora en una novela que estamos trabajando Carlos Roberto y yo, y que ayer estuvimos peleando en cuanto a qué usar como subtítulo. Y él sugirió uno, porque él a veces me dice, no, esta línea no te conviene. Pero Carlos es un editor muy intenso y lee los libros de atrás para adelante. Cuando yo les llevé el manuscrito, leyó el final, dice, ok, parece que es bueno. Cuando no le gusta, no me lo dice, mándale la luz con la vida. O sea, él no me dice, no sirve esa novela, porque uno ha hecho varios intentos, ¿verdad? He escrito 5 novelas, hay algunas que son fallidas. Entonces él no me lo dice, manda a Linares Central con toda su amabilidad, me dice, esa novela no sirve. No me lo dice así, me escribe un texto completo, un texto de la esto le falta todo. Así que uno escribe muchas cosas y no todo llega a la imprenta, ¿verdad? No todo vale la pena que llegue a la imprenta. Así que, en resumen, novela histórica, el intento de descubrir lo que la historia te niega o te oculta. La nueva novela policíaca, no la de Agatha Christie o de Arthur Conan Doyle, no. La nueva novela policíaca te dice, este mundo está jodido. No hay manera de ordenarlo. El detective generalmente es peor que el criminal. Los personajes se mueven entre las sombras. Y el protagonista ya no es el detective privado o el policía. El protagonista es la ciudad oscura, la ciudad pecadora, la ciudad del vicio, la prostitución, del narcotráfico.
Y por eso esta novela es una denuncia a esa política fallida de la guerra contra la droga que ya lleva 60 años sin solución ni propuesta de cambio. Excelente, un aplauso. De lo que has dicho, pero más de cómo has manejado el tiempo. Tú puedes ser maestro, pero ahora vamos a la doctora Nina Luz que vaya a administrar las preguntas de los profesores y los estudiantes. Irán, tenemos el mismo editor y está editándonos la mañana con evaluaciones y evaluaciones. Pero yo tengo que añadir algo muy importante en lo que tú has dicho. No solo es que él me diga que te diga que algo no sirve. Tenemos una gran discusión primero. Y tú sabes que hubo una novela que yo la defendí y ahí está, y él tuvo que cambiar su opinión. Así es que lo que es bonito de lo que acabamos de decir para todos ustedes, nuestros estudiantes, es que siempre es un proceso y que es un proceso de alegría y de camaradería y el deseo de que algo quede bonito, que quede lo mejor posible y que sea de provecho para todos ustedes. Y por supuesto de proteger al amigo, al buen escritor, para que lo que ustedes reciban de él pues sea lo mejor de él. Así es que en ese intercambio de ideas, donde a veces nos ponemos, oye, bien serios y nos mordemos así, terminamos queriéndonos mucho más, porque el propósito es este. Dicho esto, tengo que reconocer a dos compañeras que nos mencionamos y que también asignaron las novelas de Irán, que es a la doctora Marta Jiménez, que está con nosotros aquí, y a la doctora Yandelis González, que ahora es también la directora del Departamento de Español, ¿verdad? Y que da muchísima bienvenida a todos ustedes. Y Ricardo, ya habíamos mencionado que el profesor Ricardo Roena, pues ya estaba mencionado, pero mencionadísimo de nuevo. Claro que sí. Hacemos un equipo que sin hablárnoslos directamente, pero en la bonita conversación, como debería ser siempre entre colegas, que nos gusta la literatura y que intentamos enseñarla, entre la bonita conversación en el departamento coincidíamos en que las novelas de Irán serían muy apropiadas para todos ustedes. Así es que estamos contentísimos de tener a Irán acá y sobre todo de exponerlo un poquito a lo que nosotros nos exponemos en clase con ustedes, y es a que ustedes puedan, ¿verdad?, hacer sus preguntas directamente. Y esto es casi un privilegio siempre, ¿verdad?, poder preguntarle directamente al creador sobre su obra. ¿Estamos? Así es que, a ver quién rompe el medio hielo, porque no está muy frío esto aquí, pero vamos a ver. ¿Quién quiere? Estudiantes o profesores, cualquiera. Oye, sí, porque los profesores tenemos debajo de la manga como 200 preguntitas cada uno de nosotros. Más las 200 que me dejaron los estudiantes. Así que aprovechen, porque si abrimos la boca. A ver, por favor. Me gustaría que comenzaran los estudiantes. Sí. Por favor. Ahí ya tengo una candidata. Por favor, preséntate, di tu nombre. Buenos días, mi nombre es Pamela Torres. Sobre la novela La Estrella de Betance, me gustaría saber su opinión sobre el personaje de Juan Libre y si piensa usted que es un buen personaje para redactar una reseña. ¿Puedes repetir la pregunta para que
Sí, por favor, sí. con la cámara. Oye, ¿podríamos usar el micrófono un momentito? Porque Pero acerca- repítela. no, pero ella repite algo parecido, vente, aquí, para que eso suene mejor y suenen las voces de los estudiantes que nos gustan mucho. A ver, mira, a ver. Buenos días, mi nombre es Pamela Torres y mi pregunta es que ¿cuál sería su opinión sobre el personaje de Juan Libre y si considera usted que sería un buen personaje para redactar una reseña? Dale. Juan Libre, si ven el epígrafe, en el epígrafe, ¿saben lo que es un epígrafe, verdad? Es una especie de frase, verso, que los autores encontramos de otros autores y lo usamos porque creemos que sirve como manera de introducción a la novela. Y yo odio los prólogos, yo no leo prólogos, yo veo los prólogos y los pasos y los preámbulos, yo odio los prólogos y los preámbulos y todo. Pero el epígrafe resulta ser una forma de dar una especie de introducción. A veces nos pasamos días enteros, Carlos Roberto y yo, buscando el epígrafe. Estamos buscando uno para la nueva novela que se llama Cardeña. Pues entonces, en este epígrafe hay una frase de Betances mismo, que él habla de Juan el Moreno. Y es un personaje inventado, Paola, yo no sé si hubo un Juan Moreno, Juan Libre, los escritores inventan, eso se llama imaginación y ficción. Yo creo que en esos 5 o 6 años que Betances vivió en Mayagüez, hay una casa que dicen que la construyó él, la casa de los 5 barcos, que dicen que la construyó él en Mayagüez. Allí vivió 5 o 6 años, y apenas disfrutó la casa con simplicidad. Yo creo que Betances tuvo alguna especie de amigo negro como Juan Libre, que era su palafrenero, porque Betances le encantaban los caballos. Le encantaba, en aquella época todo era por caballo o coches de carroza con caballos, ¿verdad? Betances le encantaba montar caballos y viajaba a toda la isla montando caballos. O sea que yo me imaginé que tuvo un amigo palafrenero, caballista, y ese fue Juan Libre. Y Juan Libre no es esclavo, es un liberto, y es Betances que lo llama Juan Libre, y es una especie de guardaespaldas, de compañero, de amigo, escudero, es una buena expresión, escudero. Y ahí yo me invento a Juan Libre. Y va creciendo. Y cuando yo menciono el espía de Betances, estoy más pensando, te estoy adelantando una contestación de una pregunta de Sano, estoy más pensando en ese Juan Libre y no en Ordóñez. Ordóñez es un agente de la policía secreta que persigue a Betances. Esa conversación entre Betances y Ordóñez en el atrio de la iglesia es toda invención mía. ¿Ok? Pero quizás la hubo. Porque en Puerto Rico del siglo XIX todo se sabía. Se sabía quién era espía, quién era agente secreto, quién era independentista, quién era masón, quién era pro gobierno español, quién era disidente, quién era abolicionista, todo eso se sabía. Por eso que Betances nunca ocultó que era abolicionista. Y su primer destierro en 1858 por ahí, fue por ser abolicionista, no por ser independentista. Porque Juan Libre es un personaje de mi imaginación, excepto otro compañero de Betances, segundo Ruiz Belli, que a mí se me ocurre pensar que era una especie de Gandhi. ¿Y por qué? Porque vi las fotos de Ruiz Belli en algún lugar y vi ese bigotito finito, bien así calado. Y pensé que era una especie de mujeriego y Gandhi. A ver,
Mi nombre es Ariana Tolentino y yo tenía la pregunta de todos los espías que pudimos ver en la novela, porque obviamente el título es El espía de Betances, pero a lo largo de la novela pudimos ver más de un espía. Muy bien. ¿Cuál piensa usted que fue el espía mejor desarrollado y que más le gustó? Bueno, Ordóñez es una figura muy interesante. ¿El teniente o el capitán? El primero, el siglo XIX. Yo no me acuerdo, uno es Juan y otro es Vicente. El primero, el que coincide con la época de Betances, ese para mí es más interesante. Primero porque llega un momento que se solidariza con el trabajo revolucionario de Betances. Y eso es muy difícil de conseguir. Y ahí viene ese truco que Ricardo Rodríguez Santos en una reseña que publica en el Post Antillano, ese incidente con los planes de guerra, en lugar de los planes de guerra, esa conversación, ahí vemos a un hombre de carne y hueso. El buen novelista crea personajes de carne y hueso, no prototipos. Ahí está la grandeza del Quijote. El Quijote no es un mero personaje. Don Quijote es una persona de carne y hueso. Que hay mucha gente que cree que existió. De hecho, en México están pidiendo que trasladaran sus restos a México. Los restos de Don Quijote. Irán, sobre el espía, yo pensé que Simplicia también era un espía. Por eso está en la portada. Muy bien. Estas portadas son productos de No, ya tú lo has dicho. Y a veces los títulos. De hecho, los títulos también. María Madiva se llamaba ¿cómo se llamaba? María Madiva, el nombre original era algo de nuestros recursos o nuestra patria. Entonces, hay algo que ese título no que está ese título. Y entonces lo cambiamos a María Madiva. María Madiva yo creo que es mi mejor novela y es la menos leída. ¿Okay? Qué curioso. Pues sí, Simplicia es un personaje muy interesante y trata de convertirse en la compañera vital. De hecho, lo fue la compañera vital de Betances, aunque Betances apenas la menciona en sus cartas. Y la historia no dice cuándo se conocieron. Yo me imagino, bueno, hay un momento que ella dice que se conocieron en una retreta en Cabo Rojo, pero lo que sí ella dice que en una ocasión, después que muere Elita, en el 58 por ahí, ella se va de la casa, va a la casa de Betances, le toca la puerta, Betances abre, y eso es cierto, eso no es invento del autor. Simplicia va a la casa de Betances, toca la puerta, Betances abre y ella dice: Simplicia, vengo a quedarme con usted. Y el hombre dice: pues pasa. Tenía 20 años, imagino que bonita, el pelo lacio, largo. Ella muere en el 23, la entierran en Cabo Rojo, la tumba desapareció. En la tumba de Simplicia se construye sobre ese cementerio viejo una escuela superior y nadie sabe los restos de Simplicia. Los restos de Betances están en Cabo Rojo. Pues sí, podría considerarse que es parte de toda esa undimbre de espionaje, de huida, de fuga, de escapes. Betances se pasaba toda la vida huyendo de los españoles. Hay preguntas. Ok, otra preguntita. Hay una Calina. Ajá. Por Facebook. Por el Facebook. De Paola. Ajá. A ver, Paola, cuéntanos. No, que la leas tú. La leo, pero iba a hablar conmigo. Yo había llamado. Pero es que no la leo. No la veo. Pues búscate otra de lo que yo. Espérate, estoy buscando. Es lo que Sí, pero Ninoshka no. No es Ninoshka. Betances y Simplicia están en San Tomás cuando ocurre un terremoto y un tsunami.
Y Betances lo cuenta en una de sus cartas. Pues, dice aquí Ninochka, ¿usted se identifica con algún personaje de algunas de sus obras? Con todos los personajes. Me identifico yo, porque son mi creación. Yo vivo a través de ellos. Yo vivo a través de ellos. Porque es un deseo de vivir otras vidas, ¿verdad? Un deseo de romper el aburrimiento. Uno se divierte mucho escribiendo. A mí me encanta sentarme a escribir en una novela. El proceso de escribirla es más interesante que terminarla. Aunque cuando pongo fin, también me pongo muy alegre. En el fondo, en cierta manera, toda novela es producto de las nalgas. Hay que sentarse. Hay que estar horas y horas sentado para producir una obra dramática o de teatro o de novela. Excepto en Ernesto Hemingway, un autor de novelas norteamericano, él escribía parado. Ponía la Smith Corona en un taburete y escribía con 2 dedos sus novelas. El resto nos sentamos a escribir. Creo que hay un colega, un profesor que quiere Ricardo. un tiempo. A ver. No, un tiempo no, una pregunta. Rapidito, mencionó que en un momento que había en el espía de Betances, que tuvo que investigar unas fuentes históricas que tenían, ¿verdad?, que estaban vinculadas con Betances. Sí, en primer lugar las cartas. Pero hay como 3 niveles de investigación en la novela, porque está la de Betances, la de los puertorriqueños en Madrid y el final de la novela, que es cuando se recibe el baúl después de varias generaciones. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo tomó escribir esta novela, o cuándo empezó a escribir esta novela y la terminó? Y si nos puede hablar un poquito de esos 3 niveles de investigación o de fuentes para recrear otro mundo posible. Espérate, que hay que repetir la pregunta. Antes de contestar, hay que repetir la pregunta porque no se está escuchando. Pero repítela tú. ¿Quieren que yo la repita? Sí, pero por supuesto. Sí, el compañero, a ver si puedo resumirla, está trayéndole al autor que hay otros niveles de investigación dentro de la novela, que son la Guerra Civil Española, la historia de los puertorriqueños en España para ese momento de esa guerra civil en el siglo XIX, ¿verdad? Y entonces la historia de Betances propiamente. Y la gran pregunta es si, ¿verdad?, ¿cómo manejó, cuánto tiempo te tomó escribir, investigar y escribir esta novela con toda esa Yo llevo toda una vida estudiando a Betances y cogí el curso de Betances en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe con el profesor Félix Ojeda Reyes, y he leído todos los libros de Félix Ojeda Reyes, Desterrado de París, El Anciano Maravilloso, los libros de Paul Stratt, de Betances, Manuel Maldonado Denis, un profesor fallecido, escribió una novela, o un ensayo de Betances, te voy a decir, una novela. Hay muy pocas novelas sobre Betances, novelas no existen, que yo creo que es una de pocas. Sí, leí las cartas de Betances, las que surgen en el texto de Luis Bonafus, que fue el primer libro sobre Betances publicado en 1920 aproximadamente. Surgió a la luz. Las cartas de Betances, básicamente fueron las cartas de Betances y lo que me provocaba. Por ejemplo, cuando él dice, yo estuve en la Revolución del 48 en París, Francia, yo me pregunto, ¿y qué fue eso? Entonces busco la historia de la Revolución Francesa del 48 en Francia y digo, caramba, Betances tuvo que estar allí en la barricada de París en el 48, tenía 20 años, etcétera, etcétera, cosas así.
Y muchas otras cosas pues uno se las inventa, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tomó la novela? Yo creo que, bueno, estudio la obra de Betances de 20 años. Escribir la novela aproximadamente de 8 meses. Ok, mira, acá tengo de Elianis Delgado, dice, los muertos se visten de blanco. Ajá. Es de lo que va a preguntar. ¿Considera a Sandra como víctima o criminal al encubrir dinero ilegal? No, Sandra es una muchacha que nace y vive en un caserío, donde hay muchas tentaciones, ¿verdad? El dinero fluye, hay problemas de corrupción, narcotráfico. El novio de ella, que fue masacrado en el primer capítulo, era uno de los miembros de la ganga, del punto, de ese momento, antes de ser asesinado para que otros carteles ocuparan el lugar, ¿verdad? Ella, como todo personaje, ella es complicada, es compleja, tiene de todo. Uno no debe crear como escritor personajes simples. Uno debe, como todos nosotros, uno debe crear personajes con todas las virtudes, los defectos, las aspiraciones, los sueños y tentaciones, pecados de todo ser humano. De ahí está lo importante de la novela. Es que tú creas otro mundo, pero un mundo verosímil, ¿eh? Que el lector crea que puede ser verdad. O sea, tú tienes que crear personajes que tengan sustancia, carne y hueso, que odien y que amen y que sufran. Si no, no escribas, ¿eh? Tienen que ser personajes de carne y hueso, que sufran. Y ahí está la maravilla de la novela, que los personajes puedan salir del texto y escribir. Yo a veces siento que están detrás de mí diciéndome, no, yo no digo esto, no me digas, no, yo no puedo decir esto porque yo soy así, no me cambie. Y yo siento cuando me tocan detrás, yo escribo un cuarto y siento detrás de mí figuras. Hablando de los muertos se visten de blanco, pues te tocan vestidos de blanco. Mira, dice Marlene Sotomayor que cómo se inspiró a escribir los muertos se visten de blanco. Bueno, como dije al principio, esta novela no requirió mucha investigación, los muertos se visten de blanco, porque era cuestión de abrir las páginas del periódico. Todo está ahí. Esto requirió mucha investigación, María Matilda requirió mucha investigación. Esta la escribí como una especie de diversión, ¿verdad? De intermedio. Y me fue muy fácil. De hecho, el primer capítulo es un cuento aparte, que yo lo encontré una vez y dije, caramba, este cuento puede ser el origen de una novela. Toda novela depende de que cada capítulo, como en una pared de ladrillo, cada capítulo sea un ladrillo bien puesto, un bloque bien puesto, que no haya fisura, ni que una parte, un ladrillo salga más allá que el otro. Y ahí está uno de los secretos de escribir novela, que cada capítulo sea por sí mismo suficiente. Por eso en Los muertos se visten de blanco el primer capítulo es casi un cuento. Se puede leer aparte. Y otros así. Y luego me doy cuenta poco a poco que voy creando un universo, ¿verdad? Cojo todos los capítulos. Yo le dedico, por ejemplo, un mes a cada capítulo. Y lo puedo estar mirando 3 o 4 o 5 veces. Y hasta que no esté satisfecho de ese capítulo, no busco el otro. Y así me ha sido más fácil escribir. No pensando en la obra en su conjunto total, ¿verdad? Sino viendo la novela como capítulos distintos. Que cada uno se sostenga por sí mismo. La doctora Marta Jiménez. Me preguntaba la inspiración, perdona. Los muertos,
los muertos fue mi abuelo, que era espiritista, y decía que veía a los muertos vestidos de blanco, sentados en sus mecedoras. Y yo me decía, caramba, ¿cómo es posible que los muertos tengan algún tipo de dresser o de closet donde escojan ropa blanca? Entonces lleguen con sus propios muebles. Y visten de Gucci. De blanca. Cuando yo presenté los muertos en el colegio de abogados, contratamos a dos artistas que llegaron vestidos de blanco, sin decírselo a nadie. Y el comentador, Alejandro Torres Rivera, el profesor licenciado Alejandro Torres, cuando lo vio se asustó. Dije, carajo, eso. Marta, por Sí, favor. déjame quitarme la mascarilla rapidito. Espérate, acércate Para un que se poquito escuche. para que se escuche. Ven por aquí. Estamos en familia. Sí, yo soy tímida. Menos mal. Primero le iba a decir, ¿verdad? Que Carlos Roberto, como editor, lee el final y le dice si sí o si no. Pues yo como lectora le digo que yo obviamente leo el principio primero y que me encantan esos capítulos iniciales. El de los muertos se visten de blanco me encantó. O sea, yo lo empecé a leer y cuando yo llegué a... ¡Ah! Pero este narrador queda en shock, volví y lo leí. O sea, me encantó. Y el del espía de Betances, pues este recurso del manuscrito encontrado, muy cervantino me pareció también, muy llamativo, muy excelente, hay mucho que decir. Pero estaba hablando entonces de la creación de los capítulos y se está diciendo que ese capítulo inicial de los muertos se visten de blanco pudiera tomarse quizás como un cuento. Yo le había comentado a Carlos Roberto que a mí me llama mucho la atención el capítulo de las puertas del cielo y que me parecía también que si tú colocas todos los capítulos así en una línea, ese sobresale porque es distinto. Y había mencionado también, incluso se lo digo, que yo miro, yo no sé, ¿verdad? Pero yo veo ahí, tomando lo que usted dijo al principio, de todas las lecturas, veo huellas ahí de Gabriel García Márquez, hay muchas huellas, de Cervantes, hay muchas huellas ahí muy interesantes. Lo felicito también porque la obra, ambas, y María Madívar, y también las leí todas, tienen muchos aspectos y tienen mucha profundidad para análisis. Ahora le hablo como investigadora. Le encantaría a Vargas Llosa por los distintos niveles que tiene. ¿Sí? Pero le quería preguntar específicamente sobre el capítulo de las puertas del cielo. Y ahora que menciona que la buena era espiritista, ese capítulo me encantó. Es una buena observación porque eso también era otro cuento. A veces me siento a escribir y después encuentro un cuento que dejé por allí en la gaveta, y encuentro otro en otra gaveta, y encuentro otro en los archivos de la computadora. Y digo, caramba, si uno esto con esto y pongo esto y sale una novela. Entonces que La Puerta del Cielo también era un cuento aparte. A mí y repito, esta historia, esta novela, para mí fue muy fácil hacerla, porque no tuve que meterme a buscar historias, el libro de historia. Simplemente empecé a pensar a base de lo que todos los días pasa en este país, las masacres que ocurren en este país. La obra que está ahora en el horno de Isla Negra, que estamos trabajando, se llama Gardeño. El subtítulo lo sugirió Carlos, un abogado en un mundo enfermo. Gardeño es un abogado que es una continuación de Los Muertos se visten de blanco. Regresa a Roja, etcétera, etcétera. Y Sandra también regresa. Pues sí, la novela, hay mucha influencia, mucha razón. Yo gané un cuento en el 84, gané el segundo premio en cuento del Ateneo. Recuerdo que el primer cuento era obra de Rosario Ferrer. El segundo fue el cuento mío, creo que me dieron $200, algo así. Y entonces, en el 80 y algo, fue el segundo premio. Y cuando leyeron el laudo, hasta me abochorné, porque dijeron que había demasiado de García Márquez en ese cuento. Y dejé de escribir por 10 años. No hasta los 90 que reanudo porque quería desembarazarme. Quería salir de la influencia abrumadora de ese titán que se llama Gabriel García Márquez.
y creo que he logrado creo que tengo algún estilo propio que no está tan cerca de García Márquez, ni es Vargas Llosa, ni es Cervantes, pero yo me guío por una sola, mi guía es una sola cosa: escribe para que te lean. Así de sencillo. Escribe para que te lean, para que la persona que te lee le guste la lectura. Algo que yo leería, si encuentro este libro, si de aquí a cuando regresa a la vida dentro de 100 años, y este libro está en una biblioteca, y yo lo mire, caramba, que fui a tirar Lozada. Y escribía muy bien, era Lozada. Y que yo mismo vuelva a ver lo que yo escribí en otra vida. Eso es uno de mis cuentos cortos. Yo hablo de que en mi relato de Inframundo, que ganó Premio Nacional del Ateneo, Premio Nacional del PEN Club, el PEN de Puerto Rico Internacional. El primer relato se llama Moby Dick y es de un Herman Melville, cuando regresa a la vida, no se acuerda que escribió Moby Dick. Aquí tengo varias preguntas interesantes. Dice que si los dos soldados Ordóñez tienen alguna relación. No, ninguna. Bueno, la forma de morir. La daga florentina. ¿Por qué florentina? No sé, me gustó esa palabra. Yo no sé si se llama florentina. Yo no sé qué es la daga florentina. Yo no conozco nada de armas, ¿sabes? Yo busco en la enciclopedia qué arma puede ser esta y encontré, bueno, hay una daga que puede ser florentina, o no sé, me inventé eso. La daga florentina es la misma que mata al primer Ordóñez y luego al segundo Ordóñez. Eso es borgiano, Eso es borgiano. La profesora, pues quizás también pensó en algún momento que hay algo de Borges. Sí. Eso del puñal que persigue una generación a la otra, eso es borgiano. La daga florentina es Borges le gustaban esos símbolos de cosas así atávicas. Dice acá, del espía de Betances también, ¿por qué decidió usar a Simplicia para acercarnos al doctor Betances? Muy buena pregunta, porque nadie conoce nada de Simplicia, excepto la estudiante, que me habló de que conoció, que tiene parientes en la isla que conocieron a Celestina Carlos, la mamá, bueno, no que la conocieron, sino que saben quién fue Celestina Carlos, obviamente, y que saben quién fue Simplicia Jiménez Carlos. Nadie sabe quién fue Simplicia Jiménez Carlos. Betances apenas la menciona. Pero eso es algo muy propio de esa generación de hombres. No sé si todavía son así los hombres. El manifiesto comunista, escrito por Marx, por Engels, ahí colaboró Jenny Marx, la esposa de Carlos Marx, y nadie la menciona. Ella fue una de las mentes creadoras, Jenny, la esposa de Marx, del manifiesto comunista, que de hecho de paso, se publicó en el 1948, cuando estaba Betances en París. Allí, la primera edición del manifiesto comunista fue en el 48, por eso que ahorita hablando del movimiento obrero, ¿verdad? Que estaba allí latente en ese movimiento obrero. Otra cosa curiosa, que Betances nunca habla de comunismo en su carta. Nunca habla de nada sobre el comunismo, que estoy seguro que en algún momento coincidió con Carlos Marx en París. En algún momento él fue a una charla, a una tertulia, donde estaba Carlos Marx. De hecho, en el 48 de Francia, allí estaba Alejandro Dumas, Julio Verne, Carlos Marx, un montón de figuras importantes de la literatura. Mira, aquí hay un comentario de Yulmalis Vázquez, que es un poema del Sol. Dice, en el epígrafe se menciona, y cita, y murió Juan en la horca y la noche de su martirio los astros se cubrieron de oscuridad. Cierra la cita. Luego, en la página 163, Samuel Ruiz Thiot, en su carta al periodista, menciona que fue ejecutado por Garrote Vil temprano en la mañana que él llegó. Entonces,
La noche del epígrafe se refiere a la noche anterior que llegara Tío. Genial. Porque si no fuese así, entonces le mintieron al abogado y sí había tiempo para salvar a Juan. Wow. Buena pregunta. Mira, Ese escribe esto mejor que tú. Bueno, sí, es un detalle. El epígrafe es obra de Betance, es uno de los textos. Betance, su estilo era bíblico. Si ustedes recuerdan, si han leído cartas de Betance y proclamas de Betance, tenían esa resonancia bíblica, como si fuese un patriarca, ¿verdad? Curiosamente, sus proclamas políticas las escribía en español. Sus poemas y sus novelas los escribía en francés. Betance dominaba el francés con mucha soltura. Por eso fue premiado en Francia por sus logros en la medicina en Francia. Pues sí, Juan el Moreno, que habla en el epígrafe, puede tener alguna relación con Juan Libre, pero no es la misma relación. ok. Tengo pregunta aquí y tengo una más acá. ¿Alguien más va a querer hacer preguntas? Es para organizar el tiempo que nos queda. Quedan 5 minutos. Ok, por favor. Bueno, Paola Peña Belén. Ahora, Quería preguntar, durito para que se vea. Venga. pues cuando leí Los muertos se visten de blanco, pues pude localizarme muchas veces en la escena de la novela y pues quería preguntar si qué importancia usted le da que los lectores puertorriqueños puedan identificarse en sus novelas o si este tipo de localización y historia en Puerto Rico lo influye o tiene alguna importancia para usted cuando escribe sus novelas. Bueno, la crítica literaria Carmen Dolores Hernández, que dijo que esta era la primera narconovela. Yo no estoy seguro que sea así eso. Que esta es la primera narconovela. Y ha sido muy bien recibida por lectores jóvenes de escuela superior, de escuela pública. Me cuentan que se sientan a leerla. Los estudiantes de escuela pública se sientan, le quitan la copia del profesor y van todos los días a leer un capítulo. Eso ocurrió en una escuela pública de Puerto Rico. El hecho de que se desarrolle en el caserío, en un caserío, una residencial público, yo me crié en un caserío, o sea que por ahí hay algo de mi parte. Y conozco la vida de los caseríos. Antes decíamos caseríos, ahora se dice residencial público. Bueno, pues sí, hay mucho de eso. Y por eso que es la más leída, fíjate qué curioso, por mucha gente es la más leída. Y yo pensaba que era tonta. Yo no lo escribí de un zarpazo, como diríamos, de una sentada, creo que lo escribí en 3 o 4 meses. Y ya mencioné que cogí un cuento que tenía por allá tirado, otro por acá, la puerta del cielo estaba en un lado. Estaba pensando en escribir un libro de cuentos y de repente veo, caramba, mira ese cuento acá, y lo uno y aparece la novela. Y esta vez no, Carlos Roberto no siempre hace lo mismo, pero esta vez leí al final y se me gusta. Y le encantó. Yo creo que Gardeño es mejor, va a ser mejor que esta, creo, que Los muertos. Ok, y entonces tengo acá este cierre también de Los muertos y dice, en la novela el final se puede decir que es uno abierto y no sabemos con exactitud si el policía vive o muere. ¿Esta fue su intención al escribir al final? Sí, yo creo que las novelas no tienen final. Si la novela es la vida de una persona, de una sociedad o de un grupo social, en este caso la ciudad, no debe tener un final concluyente. Yo creo que debe tener finales abiertos. O finales circulares. El final de El espía de Betance es circular. El estudiante, en el último capítulo, encuentra el baúl
Y Marita le dice, ahí está manuscrito muy importante, lléveselo y escriba la novela. O sea que vuelve, la novela vuelve otra vez a escribirse. Eso es otra vez borgiano, ¿eh? Y también es Marcel Proust. Un tiempo de buscar. García Márquez, el último de los buen días, está leyendo su propia historia. Mientras ve a su niño que lo llevan las hormigas. El bebé se lo llevan las hormigas y lo devoran. Y ahí desaparece la generación de los buen días, ¿verdad? Pero él está leyendo la historia de los buen días que había escrito 60 años antes el gitano Melquiades. Esos son trucos de la literatura, pero uno tiende a el truco del baúl, del manuscrito encontrado, un baúl, aunque me dicen que hay un baúl de Betance por ahí. Así que este final pretende dejar abierto qué pasa con Eduardo Rojas y regresa en los cuentos, en otros cuentos que he hecho, y regresa en la novela Cardenio, que sale ahora en diciembre o enero. Bueno, si el baúl de Betance está por ahí, entonces te va a pasar otra vez como a García Márquez cuando le puso el rabito a los buen días, que puso un rabito para decir que eso era algo excepcional, que se iba a salir de la realidad. En aquel entonces no había internet, pero él mismo dice que le escribieron tanta gente y enviándole fotos de personas con un rabito. Entonces, que la realidad supera a veces la ficción, y casi siempre es así. Y mi segundo comentario es que, por supuesto, que siempre hay una mujer al lado o dando 2 pasos hacia adelante, y esa es la esposa y compañera de Irán, que en estos procesos siempre ha estado, y soy testigo de que esto ha sido así, inclusive cuando está trabajando esa parte femenina, ¿verdad? De cómo definir esos personajes femeninos que le quedan bien definidos a Irán, pues por supuesto hay una conversación muy hermosa que se da entre ellos. Así que Nidia, muchas gracias por eso. Y por supuesto, pues quisiera que tuviéramos un cierre de esta actividad, y hemos pedido a la directora del Departamento de Español, a Yandelín González, que esté con nosotros y nos dé un saludo y una despedida en nombre del Departamento de Español. Que ella estaba en otra actividad. Sí, fue que coincidieron. Yo estaba en la otra actividad de Torre Gotay. Entonces, como vi que aquí había otros profesores, dije, pues déjenme ir para allá. Pues le digo la bienvenida y le digo muchas gracias por estar y espero que la hayan disfrutado. Gracias. Me pide el editor que anuncie que él va, nuestro escritor invitado, el licenciado Irán Lozada, que me sospecho que eso de ser licenciado de alguna manera ayuda para escribir estas cosas, ¿verdad? Porque de algo más se enteran ellos. Pues va a estar aquí afuera en la mesa de acá de la biblioteca del Departamento de Comunicaciones, para aquellos que quieran acercarse y firmar sus libros. Así que muchas gracias a todos. Ahora va.